Antes de empezar este episodio, quisiera pedirles disculpas. Nosotros hemos tenido varias afectaciones en la puntualidad en la publicación de nuestro podcast Capital Político. Para quienes nos siguen y para quienes están suscritos, supongo que esto pues ha sido notorio. Perdónenme, por favor, esto todo es responsabilidad mía. Han sido un par de semanas verdaderamente caóticas, pero ya estamos volviendo a nuestro ritmo habitual. Por otro lado, este episodio tiene fallas de sonido de origen que también, para variar, son mi responsabilidad. Igual creo que entregamos un buen producto, espero que lo disfruten. Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se encarga de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y hoy tenemos un temario dedicado específicamente a ver las noticias y el acontecer de este país con una perspectiva de género en la medida de nuestras posibilidades. Lo digo porque pues, el equipo de Sonoro está conformado mayormente por hombres, eso pronto cambiará, pero estamos haciendo pues obviamente un esfuerzo que creemos debería extenderse a todas las salas de redacción de este país, y es tratar de pensarse las cosas desde una perspectiva completamente distinta, porque el sesgo obviamente empieza en casa, y los medios que hemos contado la historia de este país pues nos hemos encargado también de imponer esos sesgos y ese tipo de discriminación silenciosa, que es lo que configura un problema estructural como lo es el machismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, la aprofobia y todas las fobias de las cuales sufrimos en este país. Nuestro temario es ¿cuál? Primero vamos a hablar de la figura de Francia Márquez, las controversias que han girado en torno a ellas. Ella es la mujer más poderosa del Estado colombiano en este momento y queremos saber pues cómo ha sido el trasegar de estos meses y la figura de Francia Márquez frente a todas las controversias que han generado su helicóptero, su casa, sus cosas, sus cuotas políticas, si las tiene, si no, si se le da suficiente gusto, eso. Después vamos a hablar de las mujeres que participan en política y vamos a tratar de entender cómo funciona la violencia política contra las mujeres, pero además vamos a hablar sobre la exigencia que le hicieron una serie de organizaciones de la sociedad civil para que al Plan Nacional de Desarrollo se le dé un enfoque feminista, ojo, no solo de género, feminista. Y para terminar, vamos a hablar sobre violencias basadas en género, que son un problema gigantesco, son un problema de salud pública, son un problema de salud mental pública y son, pues nos dan año tras año unas cifras verdaderamente pasmosas. Entonces vamos a hablar sobre un informe que hizo la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, que son habituales en estos micrófonos, sobre violencias basadas en género 2021-2022. Empecemos. Bueno, queremos empezar este especial de Capital Político dedicado a una lectura de la agenda con enfoque de género, hasta obviamente la extensión de nuestras posibilidades. Y queremos hablar de la persona más preponderante, o la mujer más preponderante en el Estado colombiano, siendo ella Francia Márquez Mina, la vicepresidenta de este país, que ha estado en el centro de varias discusiones en las últimas semanas, en los últimos meses, por cuenta de el uso de los recursos públicos, a quien se le ha señalado de hipocresías, y a quien se le ha reclamado el uso de un helicóptero, hay varias cosas, y pues nosotros tenemos una opinión sobre eso, pero realmente quien mejor representa o quien mejor ilustró el problema, la perspectiva con la cual a nosotros nos parece que vale la pena entender todos estos señalamientos y cuestionamientos a Francia Márquez, es la escritora Carolina Rodríguez Mayo. Ella es columnista de Volcánicas, Manifiesta y El País de España, y precisamente por una columna muy interesante que publicó en Manifiesta llamada El verdadero problema detrás del helicóptero en el que se sube Francia Márquez, es que la hemos llamado para tratar este tema. Carolina, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias
ustedes por invitarme. Soy feliz de estar aquí. Su perspectiva, Carolina, nos pareció muy interesante porque dentro de lo que se presume como un deber del periodismo, que es el control político, lo cual está muy bien, existen obviamente también sesgos y existen también miradas que pueden volverse sumamente problemáticas a la hora de contarnos, porque pues nadie, y por supuesto de ninguna manera los periodistas ni comunicadores y comunicadores estamos exentos pues de caer obviamente en una lectura completamente sesgada que viene desde atrás, que es estructural. Entonces quisiera que empezara hablándome sobre esa idea que plantea al comienzo de su columna, la idea de la distracción, porque mucha gente de verdad estuvo súper enfocada en el asunto de la casa en Dapa Jumbo de Francia Márquez, el asunto del helicóptero, entonces hablemos de eso. Bueno, yo empiezo la columna con una cita de Morrison, eh, en la que ella habla de por qué el racismo solamente termina distrayéndonos una y otra vez, que es básicamente no hay acción suficiente para que una persona negra, una persona afro, demuestre su valor frente a este mundo donde el racismo estructural pues es una realidad. Entonces, el ejemplo del helicóptero es clarísimo, porque si bien hay explicaciones, entonces después se hace fiscalización del tono, si después de la fiscalización del tono, entonces es que parece enojada en el video. Entonces nunca hay un momento en que uno diga, cuando se trata de una persona negra en este sistema tan racista, ok, ya no necesito más explicaciones. Siempre habrá otra y otra y otra forma de encontrar dudas y de encontrar maneras de distraer la verdadera labor política de las personas que son como Francia Márquez y lo que Francia Márquez representa. Y además de eso, pues usarla como se ha visto en muchos casos de chivo expiatorio para todos los males del gobierno. Hablemos sobre eso, porque claro, nosotros tendemos también a enfocar esta entrevista en un aspecto mucho más macro sobre el papel que está cumpliendo Francia Márquez al interior del gobierno de Petro. Y es verdad que a menudo se la coge de chivo expiatorio, pero además se la usa un poco para apuntalar otras decisiones. Está constantemente leyéndose, ¿será que ahora sí le dieron gusto? ¿Será que ya no le dieron gusto? ¿Será que ahora sí le van a dar una cuota? ¿Será que ahora no le van a dar una cuota? ¿Será que está furiosa con Petro? ¿Será que no está furiosa con Petro? Entonces, ¿eso de dónde viene? Pues yo creo que definitivamente en nuestro país primero hay que reconocer que el racismo existe y que por ende todavía tenemos unas narrativas que interpelan profundamente nuestra cultura, desde donde leemos de forma sesgada a las personas en el poder, en especial a una persona como Francia Márquez, una persona negra, una persona que viene de lugares poco convencionales a nivel de la formación de su familia, en términos de lo que se ha visto en otros representantes políticos, una persona que viene de un lugar, digamos que empobrecido en cuanto a sus tareas anteriores, digamos que a su trabajo anterior, cosas que para las personas son demasiado nuevas en los hombros de una vicepresidenta. Entonces yo creo que de esa manera también se ha logrado deformar muchas de las cosas que ella defiende para decir, si ven, este gobierno la está embarrando, este gobierno no está haciendo las cosas bien. Uno de esos ejemplos es el lema de vivir sabroso, que ha sido deformado por la prensa, las redes, los influencers de ultraderecha, mil veces para decir que vivir sabroso es vivir a costa de los demás, es vivir de forma cómoda, pero en este sentido cómodo de yo no tengo que trabajar, sino que me llegan las cosas gratis, que es todo lo opuesto a esta filosofía del vivir sabroso, que además es una filosofía del Pacífico, que está hermanada con filosofías de pueblos originarios, que es el buen vivir, que se trata de vivir poniendo la vida en el centro, de forma sostenible, en conversaciones con el entorno. El entorno no solamente me refiero a la naturaleza, sino también a las demás personas. Este tipo de cosas, de nuevo, nos dicen como por qué esta necesidad de responsabilizar, digamos que un eslogan tan profundamente negro y afro en cosas como corrupción, en cosas como
falta de gestión. Eso es lo que yo digo, que ahí es donde no hemos revisado, sobre todo los medios, que son quienes deben mandar este mensaje nuevo y estas nuevas narrativas al público, a las masas, porque no hemos revisado del todo nuestro racismo y el racismo que nos interpela a todas las personas en esta sociedad colombiana. ¿Cómo así? Entonces no le podemos hacer control político a Francia, entonces ahora ya no se puede decir que nada de lo que hace Francia es malo porque entonces todo es racismo o es que entonces ahora sí Francia la embarra, entonces ahora ¿cómo vamos nosotros a saber si cada vez que se la critica entonces sale alguien a decir, no, los progres, a decir que eso es racismo? Entonces, ¿qué responderle a personas que pretendan interpelar esta conversación a partir de ahí? Yo uso de nuevo el ejemplo del helicóptero porque me pareció muy claro y la razón por la que desarrollé la columna y es, la pregunta era por el helicóptero, los gastos y demás, también de su vivienda y de por qué estaba en este lugar. La vicepresidenta tiene pública su declaración de renta, se explica que esto es parte del presupuesto de la vicepresidencia y la insatisfacción posterior a esa es que lo dijo enojada. Ahí es donde yo digo, esta es la distracción racista de todo el asunto y el sesgo contra una persona a la que por supuesto le tenemos que hacer veeduría. Los que votamos por ella, los que no votamos por ella, los medios, sí, es decir, esto no debe parar solamente porque ella es una persona negra, afrocolombiana, no, por supuesto que no. La cosa es esta insatisfacción permanente con todo lo que ella hace y representa viene de un lugar de veeduría o viene de un lugar donde el racismo arraigado en nuestra sociedad no nos permite aceptar sus respuestas como válidas. Pero cuando se trata de otros políticos, de políticos que de verdad necesitamos cuestionar, necesitamos ponerles un tate quieto, no son las cosas de esta manera. ¿Cómo afecta este sesgo la forma en que nosotros como Colombia y sobre todo como Colombia desde el centro tejemos nuestra relación con esa tan mentada Colombia profunda, ¿no? Con las regiones que están más apartadas de los centros urbanos, sobre todo con las poblaciones afro del Pacífico? ¿Cómo afecta, por ejemplo, esta malversación y esta tergiversación del vivir sabroso ya a la comunidad, que es finalmente a quienes se considera la base política de Francia Márquez? Esa es una de las consecuencias. Primero, que una persona negra, afrocolombiana, esté en el poder no significa que todas las personas negras y afro del país la hayan apoyado. También es esta idea de que lo negro y lo afro solo está entre comillas, la Colombia profunda, cuando en realidad personas afro vemos en las ciudades, en las urbes, cada vez más, porque además hay desplazamientos forzados de los territorios negros y afro por la violencia y la negligencia estatal. Entonces, seguimos siendo las personas negras una diáspora. Y yo creo que la afectación primera es esto de seguimos cuestionando la credibilidad de una persona que representa esto, que representan todas las personas en el Estado y llegó ahí por mérito propio, por un esfuerzo enorme y aún así se le cuestiona de unas maneras que no son cuidadosas con la ética periodista, que no son cuidadosas con su persona, que a veces atentan contra su integridad y eso sí tiene pues una resonancia en todas las personas que decimos así como ella se ve, me veo yo fenotípicamente hablando y culturalmente hablando, representa a Francia pues muchas cosas de la negritud y la afrocolombianidad. Entonces, primero es atentado contra la credibilidad y segundo, un atentado contra, bueno, ¿qué le estamos diciendo a la gente negra con respecto a sus labores cuando a Francia se le somete como este rigor que ni siquiera atiende a lo que realmente ella tiene que mostrar frente a sus quehaceres? ¿Cómo ve usted el balance entre el poder del símbolo que es Francia Márquez y esta reacción tan virulenta o este rebote, ¿no? en nuestra cultura racista colombiana? La figura de la vicepresidencia siempre ha sido un poco más diplomática y yo creo que el cambio se está viendo es hasta ahora que hay una gestión aparte de la vicepresidencia y un deseo, bueno, un deseo no, hay un compromiso con una gestión ministerial y en ese sentido pues va a ir evaluando también el paso a paso. Una de las cosas de las que hablaba mucho Francia es a través de sus campañas, a través de la filosofía Ubuntu,
Los cambios que son sistemáticos son un poco más lentos porque no es simplemente poner paños de agua tibia, que en muchos casos lo han hecho otros gobiernos y ya sabemos que eso resulta en la profundización de muchos problemas. Aquí, como son cambios sistémicos, pues son cambios que no necesariamente vamos a ver inmediatamente. Igual, también obviamente exigiendo que los compromisos se lleven a cabo. No creo que la figura de Francia esté relegada. Creo que algunas cosas del gobierno en general, del gobierno del cambio, están desarticuladas. Por supuesto, eso la incluye porque ella hace parte del gobierno y ahí pues es donde digo que hay, por supuesto tenemos que hacer veeduría y tenemos que exigir que la coherencia sea pues la esperada y la prometida. Yo tiendo a pensar que es tan grande el racismo y es tan profundo que la gente no ni siquiera lo entiende, como que no lo ve porque está flotando en él, como así de la misma manera como nosotros no vemos el oxígeno, ¿no? Un poco estamos ahí como en la mitad de eso y eso determina muchas de las cosas que nosotros hacemos en los medios y que se han hecho históricamente en los medios de Colombia. Eso es un horror, pero al mismo tiempo tiene que haber cosas puntuales. Me gustaría que me ayudara a entender qué es lo que están haciendo los medios o cómo los medios podríamos tratar de una manera más justa, de una manera mucho menos sesgada y obviamente mucho menos racista el asunto de Francia Márquez. Lo primero es evitar estos estereotipos que perpetúan y siguen ensanchando, digamos, las diferencias y los sesgos raciales de nuestro país. Lo siguiente es, pues, porque usar de siempre este mismo eslogan para latigar y criticar algo que no tiene que ver con Francia. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, del caso más reciente que es Nicolás Petro, ¿por qué venir a traer a colación el tema de vivir sabroso? Y que entonces esto es vivir sabroso, cuando nada tiene que ver eso con la corrupción. Eso también cae en un muy mal lugar de desfigurar lo que es originalmente el vivir sabroso, que de nuevo está hermanado con el buen vivir. Digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Y entender y ver hacia los lugares alternativos donde se está haciendo una prensa diferente, que también le está dando voces a gente que desde el principio y desde que toman la pluma tienen como meta y objetivo escribir desde un lugar de antirracista, desde un lugar anticolonialista y por eso también transformar ciertas estructuras de cómo nos comunicamos y a qué le apuntamos. Pues Carolina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Capital Político. Muchas gracias por ayudarnos a arrojar luz sobre este tema. Es un tema muy complejo, de nuevo, es muy fácil no verlo, es muy fácil esquivarlo, es muy fácil temerle. Y en la medida en que ustedes me acepten la invitación, pues volveremos entonces a hablar, porque esto, por supuesto, no acaba ni para ahí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, soy fan. Estoy feliz de estar aquí. Espero que las personas que escuchen esto entiendan la crítica detrás de por qué señalamos las cosas como las señalamos, sin dejar de hacer veeduría al gobierno, porque pues toca. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Continuamos este episodio especial de Capital Político dedicado a el acontecer político desde una perspectiva de género, ojalá y obviamente la longitud de nuestras posibilidades, un enfoque feminista. Y vamos a hablar ahora sobre dos temas muy interesantes que atañen a una de nuestras organizaciones aliadas. Hace más o menos medio mes se reunieron varias organizaciones de la sociedad civil pidiéndole al gobierno el Plan Nacional de Desarrollo tuviera una perspectiva feminista. Esto cambia, por supuesto, completamente la manera en que nosotros deberíamos entender el Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan maestro sobre el cual se supone que va a empezar a funcionar el país, pero además de eso debería ponernos en la reflexión urgente sobre nuestro segundo tema, y es la violencia política basada en género. ¿Qué pasa con la actividad política de las mujeres? ¿Por qué son objeto de tanta violencia? Entonces, bueno, para hablar sobre esto se encuentra con nosotros Valentina Enciso, ella es coordinadora de acción política de la organización Artemisas. Valentina, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola Santiago, muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto creo que este tema tiene que hablarse y retumbar por todos los medios posibles. Valentina, hábleme sobre el evento que tuvo lugar. ¿Esto fue el 24 de febrero? No, antes de eso. Pero bueno, cuénteme por favor sobre este evento en el cual se pidió una perspectiva feminista para el Plan Nacional de Desarrollo. Claro que sí, este evento tuvo lugar el 2 de marzo de 2023 en horas de la mañana en el Congreso de la República y la idea era presentar las 10 proposiciones que habíamos construido en la alianza que denominamos colectiva, que es una alianza de Parlamento abierto feminista, que se abrió un poco las puertas para que no incidamos solamente Artemisas como organización, sino también mirar una articulación con otras organizaciones feministas de mujeres y que también han trabajado por la consolidación de la paz y la democracia en nuestro país. Y con ellas nos dividimos en 4 temas o 4 ejes temáticos del Plan Nacional de Desarrollo que están presentes, pero que le hace falta todavía desenvolver mucho la materia de género. No está de más decir que el enfoque de género en el Plan Nacional de Desarrollo, solo el 7% del articulado tiene enfoque de género. Parece que las mujeres realmente nos perdimos un poco en este Plan Nacional de Desarrollo y así nos dividimos de acuerdo a las transformaciones que tiene este plan, priorizando temas como seguridad, paz, igualdad y no discriminación y participación, que por supuesto creemos desde Artemisas que es uno de los temas principales, sobre todo de nuestra característica como organización feminista de innovación democrática y que en el Plan Nacional de Desarrollo casi que está invisible. ¿Creen ustedes que el gobierno las escuche? Es decir, ¿existe una disposición verdadera del gobierno Petro para escuchar este tipo de exigencias? Porque los roces con las colectivas feministas, con las organizaciones, han sido constantes por vicios que un poco afectan o vicios de los que adolecen en general los políticos tradicionales, ¿no? Es decir, el nombramiento de personas que tienen señalamientos de ser autores de violencias basadas en género, la omisión en la configuración de un Estado que tenga al menos un 30% de participación femenina, ¿no? Entonces, si no existe esta aparente disposición, ¿será que existen chances de que se oiga a las organizaciones a la hora de hacer el Plan Nacional de Desarrollo? Yo creo que el gobierno nacional tiene que tener presente que una de las razones por las que justamente fue electo fue porque tenía un compromiso en su plan de gobierno muy concreto frente a las agendas de mujeres, cosa que, por ejemplo, en segunda vuelta el otro candidato no era muy claro, no se entendía y pues sabíamos que habían complicaciones en materias de trato con las mujeres y personas con identidades de género diversas. En ese sentido, creemos que es un mandato, es algo que el gobierno nacional tiene que cumplir. Esperamos que haya, por supuesto, esa disposición a que haya esta inclusión del enfoque de género. Por ejemplo, nos preocupa mucho saber qué va a pasar con el Ministerio de la Igualdad. Creo que allí, si bien ya se pronunciaron de que sí va a haber, o bueno, todavía está ahí como esa zona gris, si va a haber o no va a haber Viceministerio de las Mujeres, pero sí consideramos que es fundamental que empecemos a posicionar, que empecemos a impulsar, que empecemos a rodear las agendas de las mujeres que han sido construidas por años, que ya si este es el gobierno del cambio, pues por supuesto deberá tener a las mujeres para construir esa potencia de vida que están prometiendo, así que esperamos que sí, que haya acogida. Creo que las labores de incidencia son fundamentales y un poco la figura de Francia Márquez y de la alta consejera como lo es Clemencia Carabalí, creo que nos permite aún más soportar y hacer aún más incidencia para que esto sea una realidad. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cómo se vería o cómo se manifestaría este enfoque feminista del PND? ¿Qué exigencias puntuales hay o cuáles son las que usted considera más relevantes? Bueno, lo primero tiene que ver con paz total. Creo que debe haber un compromiso real por la inclusión de las mujeres frente a la construcción de paz en nuestro país. Creo que ha habido una incidencia muy importante por parte de muchas organizaciones de mujeres y feministas a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay programas y proyectos muy consolidados que esperamos que los pueda acoger el gobierno nacional. Por ejemplo, cambiar esa
esa mentalidad de que las mujeres cuando se habla de construcción de paz solo van a talleres y necesitan formación, cuando también hay estrategias muy específicas sobre cómo aportar a la construcción de paz y a la cohesión y al tejido, a la reconstrucción del tejido social, por supuesto, en los territorios de conflicto armado. Para lograr que haya esa incidencia en el tema de paz, hay un compromiso que nos han dejado pendiente desde hace muchísimos años y tiene que ver con la implementación de la resolución 1325, que es precisamente esa resolución marco que eh, ratifica el Consejo de Seguridad y que justamente protege a aquellas mujeres que uno tienen liderazgos sociales muy importantes, que están todo el tiempo expuestas a diferentes violencias en las que no hay condiciones de seguridad y por supuesto tampoco hay condiciones para acceder a cargos de representación y de participación, no solamente en el ámbito de política electoral, sino en el ámbito de participación ciudadana. Entonces creemos que, por ejemplo, ese es uno de los compromisos que debe adquirir en el Plan Nacional de Desarrollo, acoger ese plan de acción nacional de la 1325 que permita consolidar a la construcción de paz y por supuesto que permita que haya también un avance en la implementación de las medidas de género, de las casi 8 medidas que están en el Acuerdo de Paz de 2016 para que logren tener una implementación más rápida, más oportuna, que en efecto las mujeres se vean beneficiadas de este acuerdo de paz. Lo segundo justamente tiene que ver con el tema de participación y vuelvo a hacer énfasis en que la participación no se reduce únicamente a la política electoral. Sin embargo, cuando hablamos de participación ciudadana en el Plan Nacional de Desarrollo, parece que otra vez las mujeres están perdidas allí. Creemos que es fundamental, uno, no solamente que tenga el enfoque de género como una enunciación, sino que hayan medidas y acciones concretas que nos permita a las mujeres realmente acceder a estos espacios de participación. El principio de paridad, por ejemplo, no lo hemos visto a pesar de que fue una promesa de gobierno. Creo que también es un eje fundamental en el que vamos a ser muy pulsantes y esperamos que sí haya una paridad real en todos los espacios de participación ciudadana y por supuesto también de participación política. También en el ámbito, por ejemplo, de igualdad y no discriminación, que tiene que ver tanto con las personas que tienen una identidad étnica como con las personas que tienen identidades de género diversas. ¿Y qué es lo que pasa? Una de las peticiones puntuales que nosotros construimos es que justamente el sistema estadístico tiene que empezar a contemplar variables muy específicas para saber quiénes son las personas que estamos habitando este país. Por ejemplo, incluir las variables en este sistema estadístico sobre identidad de género y sobre orientaciones sexuales diversas, pues porque no tenemos realmente un censo que nos permita ver quiénes estamos habitando este país y pues esto también nos funciona como una medida de reconocimiento y que justamente somos personas sujetas de derecho. Nosotros en este episodio especial también tenemos como un episodio dedicado a las violencias basadas en género, pero Artemisa ha hecho un trabajo especialmente riguroso en rastrear el origen, las dinámicas, los mecanismos de las violencias políticas contra mujeres. La violencia de la que son víctimas mujeres que participan en política por parte de sus compañeros de oficina y colegas, ¿no? Como unas cosas que uno de verdad no entiende y obviamente cosas incluso más graves que se van pues hasta el asesinato de lideresas sociales. Entonces, hábleme un poco de esto. Bueno, las violencias de género yo creo que siguen igual. Seguimos las organizaciones de sociedad civil monitoreando y por supuesto haciendo un seguimiento mucho más cualitativo de lo que pasa con la violencia de género, sobre todo porque no contamos justamente con un contador o análisis de datos que realmente nos permita saber qué pasa con las mujeres que están en política. En este momento nosotras hemos trabajado y hemos lanzado un informe de violencias políticas digitales en los cuales analizamos todo lo que tiene que ver con las conversaciones que se mueven en redes sociales, que suelen tener conversaciones muy crueles y que las personas aún no enmarcan realmente cómo eso afecta, por ejemplo, los liderazgos de las mujeres. En el caso de Colombia, logramos analizar un poco lo que pasó en contienda electoral de Congreso y también antes de las presidenciales, un poco con la figura de las vicepresidencias,
Y encontramos que, por supuesto, las mujeres siguen siendo víctimas de temas como los estereotipos de género y súper sexualizadas. Creo que ese es uno de los grandes temas que no logramos entender cómo mitigarlos, y creo que allí va a ser un rol muy importante que con el gobierno nacional podamos pensar y tejernos una solución que permita mitigar estas violencias digitales. También vimos todo un tema de la instrumentalización de las cuotas de género, y que esto tiene que ver con cómo concebimos en Colombia que las mujeres participen en política. Por ejemplo, la mayoría de comentarios también tenían que ver con que las mujeres están pintadas en la pared, que solo las utilizaron de relleno, es decir, que Colombia tiene una concepción de que la participación política de las mujeres es solamente una instrumentalización y una cuota que hay que cumplir, pero no vemos como un cambio social y transformador en nuestra sociedad. Em, Asimismo, consideramos que va a ser importante saber cómo rodeamos a las mujeres que llegan a la política, porque si bien es un lugar netamente hostil y netamente violento, pues sí creemos que hay que generar mecanismos para que las mujeres puedan mantenerse en el tiempo en sus cargos de elección popular, que no se invisibilicen, por ejemplo, en momentos en los que se sientan atacadas o sientan que no están siendo escuchadas. Creemos que allí va a ser muy importante saber cómo rodear justamente eh, estos liderazgos. También vemos con esto todo el tema del menosprecio de sus conocimientos. Creo que todo el tiempo están exigiendo un nivel académico a las mujeres, que por supuesto no se lo pedirían a los hombres. Y ahorita un poco también con el cambio de gobierno sí sentimos mucha más hostilidad, como que hay una sobreexigencia con las mujeres que están en estos cargos de elección popular. Em, y ya, digamos que eso ha sido un poco el análisis que hemos tenido en cuanto a las violencias digitales. ¿Qué podemos hacer nosotros para reducir cotidianamente ese umbral de violencia contra las mujeres y contra las mujeres que hacen política y de violencia contra, por ejemplo, mujeres periodistas? Creo que todo el tiempo la discusión ha estado en si construimos un protocolo, construimos una ruta, y la verdad, nosotras desde Artemisas creemos que es mucho más fructífero cuando nosotras construimos rutas de atención justamente para atender los casos de violencia política. Creo que una discusión que nos logramos entender y darnos también al interior de la organización fue: listo, la violencia política se concibe como una violencia que va dirigida únicamente a candidatas o a mujeres electas, pero que hay detrás de esa violencia política y quienes también son sujetas de esa violencia política. Y creo que la primera acción es identificar quiénes son las que sufren violencia política. Y allí, por ejemplo, en los equipos de trabajo pudimos determinar que las asesoras de UTL, las asesoras de campañas políticas, las voluntarias, o sea, es todo un tema jerárquico, es todo un tema que está detrás de la persona que es candidata, que a ellas también las debería cobijar cómo estas rutas de atención logran que o se reduzcan o que de alguna manera se mitigue, y que además haya justicia frente a estos casos de violencia política. Entonces, lo primero, determinar quiénes son las mujeres a las que podemos decir que están sufriendo violencia política. Dos, todo lo que tiene que ver con el tema de institucionalidad. Creo que allí es donde está la falla y es uno de los grandes vacíos que tiene Colombia frente a la atención de violencias de género y contra las mujeres en general, y es que no hay instituciones articuladas para saber cómo atender estas violencias de género. Entonces, cada institución tiene sus propios rutas de atención, sus propios protocolos, pero al momento de hacer justicia, pues parece que no está realmente con interoperabilidad, o bueno, no sabemos qué pasa allí, pero hay una ruptura en términos de operación e información. Entonces creemos que ese es otro reto: saber en manos de quién va a quedar la atención, por ejemplo, en el caso de las violencias políticas. ¿Quiénes de la institucionalidad electoral se van a encargar cuando suceda en el marco de participación política electoral? Va a ser el doliente para llevar a cabo estos casos. También, ¿qué pasa? Que Colombia se enfoca mucho en la atención
de los casos de violencia de género, pero al momento de hacer justicia, creo que hay todo un debate y que allí también parece importante saber qué significa una justicia frente a las violencias de género. ¿Cómo quisiera yo tener justicia siendo yo la víctima? ¿Será más bien desde una acción restaurativa o una acción reparativa? O bueno, ¿de qué manera yo quisiera pues tener como ese concepto de justicia? Creo que es un gran debate que nos estamos dando también desde el movimiento de mujeres y que por supuesto es una herramienta que nos va a permitir también a nosotras saber cuál es la mejor forma de atender estas violencias. Y lo tercero, ya después desde lo más cotidiano es, no sé, yo creo que el señalamiento y la conversación entre colegas, entre amigos, entre, oiga, no le escriba esto a esta vieja o te zafaste de lo que escribiste en Twitter diciéndole esto a esta congresista, así como creo que allí también es empezar a tener autocrítica, empezar a saber cuáles son los límites de lo que se está diciendo, por ejemplo, en redes sociales, un poco que es nuestro enfoque como Artemisas, que tiene que ver con las violencias políticas digitales. Creo que obviamente esto hay un debate también detrás sobre libertad de expresión, pero hasta dónde la libertad de expresión pues se vuelve como una forma de vulnerar los derechos de las demás personas, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que hacer mucha pedagogía, mucha sensibilización y por supuesto que podamos, no sé si despertar, pero la empatía creo que allí va a ser muy importante, no solamente de los hombres hacia las mujeres, sino también entre nosotras, cómo creamos mecanismos de autocuidado y de soporte y de contención con las mujeres que están expuestas a este fenómeno. Pues Valentina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Usted sabe y ustedes saben en Artemisas que cuentan, por supuesto, con nosotros, que tienen las puertas abiertas aquí en Capital Político. Nosotros, obviamente, seguimos muy pendientes de esta conversación y, pues nada, sé que no es la última vez que vamos a hablar. Seguiremos aquí, obviamente, pendientes. Súper y muchas gracias por el espacio. Para terminar nuestro especial de Capital Político con enfoque de género, vamos a ampliar el círculo. Creo que se han dado cuenta de que lo que estamos haciendo a lo largo del capítulo es pasar de, pues obviamente todas tienen como un enfoque de perspectiva amplia, pero lo que nosotros hemos hecho es pasar del caso específico de una mujer con mucho poder político en este momento, como lo es la vicepresidenta Francia Márquez, ampliar un poco el círculo, hablar sobre mujeres que participan en política o tienen una incidencia política y el papel de las organizaciones de la sociedad civil. Y ahora vamos a pasar a hablar en general de la población, de las mujeres, de las violencias de las que son víctimas y de la manera en que, pues bueno, lo que existe al menos como un monitoreo, porque parece haber, o al menos esta es mi percepción, un recrudecimiento de las violencias basadas en género en Colombia. Se han registrado feminicidios en cifras que son verdaderamente alarmantes y la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia sacó un informe que se llama Vivir sin Miedo. Es un informe que monitorea las violencias basadas en género 2021 y 2022 y bueno, vamos a hablar sobre este informe con la investigadora María Juliana Jiménez, que es investigadora de Pares Colombia, la línea de seguridad y convivencia ciudadana. María Juliana, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Santiago, a ti muchas gracias por invitarme. Lo primero, María Juliana, es hábleme sobre este informe, por favor. ¿Cómo se gestionó? ¿Cómo se creó? ¿De dónde salen las cifras? ¿Quiénes participaron en la configuración de este informe? Bueno, pues te cuento, este informe Vivir sin Miedo es una segunda versión que hace la Fundación Paz y Reconciliación. La primera la hicimos el año pasado con referencia a los datos del 2021 y el primer cuatrimestre del 2022. Usamos exactamente la misma metodología, que es tomar las bases de CIETCO, que es el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, y también del SPOA, que es el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, que pues son pues los datos oficiales por parte del Estado en lo que respecta al monitoreo de las violencias basadas en género, pues son las cifras que guían los ejercicios de toma de decisión en materia de gestión pública para abordar las violencias basadas en género. Entonces, por ahí arrancamos haciendo la revisión mes a mes de todas las cifras.
quienes hacemos el informe, pues desde la línea de seguridad y convivencia somos un equipo bastante limitado, somos 3 personas y también con ayuda de bastantes practicantes cada semestre, pues vamos trabajando poco a poco en los informes y pues cada año ya tenemos pues todas las cifras recolectadas y hoy no, hace 2 días, el 8 de marzo, pues logramos la publicación abordando 3 delitos concretos que son pues las 3 violencias que son más reiteradas, que son feminicidios, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el panorama actual en Colombia de las violencias basadas en género? Estamos, o sea, esto que está pasando, esta percepción de un ascenso, los casos emblemáticos, hacen parte de algo que en el fondo es deseable, es decir, como un aumento en el registro o el hecho de que muchas mujeres se animen a hablar de estas violencias, o se trata de un recrudecimiento real de la violencia que no se había visto antes y que ahora está en ascenso. ¿Qué está pasando? ¿Existe forma de saberlo? Nosotros no hacemos un análisis concreto sobre la percepción en sí. Sí te puedo decir que en general se evidencia un comportamiento relativamente estable entre los periodos comparados, o sea, entre 2021 y 2022, digamos que el comportamiento de los 3 delitos ha sido el mismo. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de delitos que tienen un subregistro en las denuncias y pues ese es el aspecto número uno que uno tiene que tener en cuenta a la hora de analizar pues, todos estos hechos. ¿Sí? Entonces no se tiene a ciencia cierta el dato y la gravedad de la situación, pues porque no siempre se reportan todos los casos, hay muchos factores pues asociados a, por ejemplo, que la mayoría de las víctimas viven con sus victimarios, también hay unos factores pues contextuales, sociales, etcétera, que pues profundizan el subregistro y no hay como un conteo oficial o una forma de relacionar si la percepción que nosotros tenemos es como proporcional a lo que realmente está reportado. ¿Existe, además de este caos, un problema en general con las violencias basadas en género, y es que el sistema de justicia suele ser, vamos a llamarlo, torpe a la hora de tratar los problemas que enfrentan las mujeres y las violencias basadas en género, sea por sesgos que terminan revictimizando a las mujeres, sea por la insuficiencia de un enfoque de género a la hora de diseñar políticas públicas, sea por las razones que sea, ha sido verdaderamente difícil de establecer como un mecanismo claro de medición, de justicia, ¿no? Hace poco, a finales del año pasado, la Fiscalía salió sacando pecho porque habían esclarecido todos los feminicidios que tenían en su registro, pero ninguno de esos había llegado a un punto de condena, simplemente tenían claro, no habían investigado qué era lo que había pasado, y la Fundación Feminicidios Colombia salió a decir pues que eso no realmente no era justicia total pues, para las víctimas, entonces que no era tampoco un motivo de excesivo orgullo. En fin, el caso es que está claro que el sistema de justicia tampoco ha sido muy efectivo. ¿Qué pasa con esto? Es decir, ¿cómo están regulando o tienen en el informe una medición de cómo el actuar del sistema de justicia participa también de la perpetuación de este tipo de violencias? Vale, eso, o sea, ese factor concreto nosotros no lo abordamos en el informe y lo que te dije, eso ya pasaría a ser parte como de una segunda investigación más orientada como a posibles recomendaciones de fortalecimiento, pero sí me parece importante referenciar que yo, pues sin ser abogada, sé que desde el Ministerio de Justicia hay como un enfoque de salud pública al abordaje de las violencias basadas en género, ¿sí? Y dice que la prevención es desde 3 niveles, que son primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Y a mi manera de ver, que ya te voy a explicar cada etapa, todavía nos encontramos como en la etapa primaria. Entonces, los 3 niveles, el primario es el que ejecuta acciones que tienen lugar antes de la ocurrencia del hecho, buscando evitar que suceda, ¿sí? Entonces, nosotros nos encontramos con muchas instituciones, incluida ICBF, Secretaría de la Mujer, entre otros, que hacen pedagogía para que las posibles víctimas sepan identificar, por ejemplo, casos de abuso, que sepan cuáles son las líneas de contacto en caso pues, de sentirse expuestas a algún tipo de violencia, que tengan claro cuál es su círculo de apoyo, un contacto de confianza, etcétera. Sin embargo, mucha de esa prevención, a mi parecer, y ya esto es opinión personal, no siento que esté tan orientada a desarticular esas relaciones de poder y esos estereotipos que han llevado a que esos tipos de violencia de género se sigan reproduciendo, ¿no? Yo siento que estamos ahí como parqueados en lo primario. Ya lo secundario viene a hacer pues todo lo de creación de tipos penales y investigación y judicialización. Entonces, pues en cuanto a tipos penales en América Latina, pues Colombia
digamos que tiene un avance importante. Tenemos, si no estoy mal, son 28 leyes que están registradas en el Observatorio de Igualdad de Género, la CEPAL, que dicen como hey, todas estas leyes están pues orientadas y son herramientas para el abordaje de las violencias basadas de género, como ahí tenemos un avance. Pero ya con lo que tú estabas mencionando en cuanto a investigación y judicialización, pues sí nos quedamos súper cortos, ¿sí? No más en feminicidios, la Fiscalía General entre 2021 y 2022 registró 1.062 denuncias, ¿sí?, de presuntos feminicidios, ¿sí? Que eso, o sea, se desfasa completamente de las cifras oficiales de los feminicidios confirmados por la misma institución, ¿sí? ¿Sí? Y de esas 1.062, el 49.3 han derivado en capturas y el 18.2 en condenas, ¿sí? Y adicionalmente, el 49% de los casos se encuentran en proceso de investigación e indagación, que es justamente lo que tú estabas mencionando, como que, claro, las víctimas entran en todo este sistema y es un círculo de nunca acabar, es que se les cierra una puerta tras otra, se les dilatan los procesos y pues realmente lograr las condenas es muy difícil, solamente el 18.2 están en condena, ¿sí? Y el 15%, además, de todos esos casos corresponden a ejecución de penas, ¿sí? Entonces, pues realmente las cifras no son para nada alentadoras. Esto es similar a lo que pasa también con la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es decir, cuando existe maltrato contra una mujer por parte de su familia, por parte de su pareja, por parte de su esposo, por parte de su compañero, por parte incluso de sus hijos, tiende a revictimizarse la persona diciéndole o basados en la idea de la permanencia, como porque sigue ahí, ¿no? Es decir, existe un relato completo que incluso es anterior a la construcción de cualquier tipo de sistema institucional de justicia. Entonces ahí cómo se ve, cómo ven ustedes, por ejemplo, el rebote, pues, si la medición de los casos versus la posibilidad de pasar simplemente del registro o incluso de instalar una denuncia. El informe en cuanto a violencia intrafamiliar, o sea, nos muestra dos cosas bien claras, ¿sí? O sea, lo primero es que las mujeres con los rangos etarios de la mayoría de las víctimas, o sea, el 51.1% del total corresponde a mujeres entre 21 y 30 años y entre los 31 y 40 años. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de mujeres que, como tú dices, se exponen a una cantidad de juicios de valor por parte pues, de todo su contexto social e inclusive el sistema de justicia, de las instituciones, de todo, a la hora pues, de justificar el por qué se mantienen pues, en un lugar donde tienen que enfrentar violencia intrafamiliar, ¿sí? Y pues de ahí a tú instaurar la denuncia, pues yo lo pienso como mujer, pues el proceso debe ser supremamente victimizante y difícil. ¿Qué otros datos siente usted que sea relevante en términos de la familia como un entorno violento para las mujeres? ¿Qué tendríamos que decir? Porque creo que, es que lastimosamente todas estas violencias son más comunes de lo que deberían, pero los entornos familiares que tan a menudo son defendidos tal como están o tal como los concebimos, son unos de los sitios de mayor victimización contra las mujeres. ¿Qué revela o qué les han revelado las cifras acerca de la situación de las mujeres al interior de sus hogares? Sí, pues bueno, no solamente sobre las mujeres, sino también sobre los niños y niñas. Hay cifras complejas, ¿no? Y también donde hay violencia intrafamiliar también puede haber delitos sexuales, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, en cuanto a delitos sexuales, nosotros tenemos que a nivel nacional, los actos sexuales con menores de 14 años ocupan el 35.17% del total, ¿sí? Y el acceso carnal abusivo con menores de 14 años ocupa el 17.47% del total y acceso carnal violento el 14.39%, ¿sí? Entonces, el asunto con los menores es absolutamente delicado, es demasiado delicado, y muchos de esos delitos sexuales sí, pues tienden a suceder en el hogar y se repite en los tres delitos lo que habíamos mencionado al inicio, que muchas de las víctimas viven con sus victimarios, ¿sí? Entonces, pues creo que ese es como el principal factor a evaluar allí, pero ya nosotros no entramos a hacer como el análisis contextual de cada delito, sino solamente la exposición de las cifras como tal. ¿Cómo dividen y cómo están tipificadas o matizadas las distintas formas de violencia sexual
te puedo pues como mencionar cuáles son las conductas pues que más resaltan en el informe. ¿Te parece? Tenemos acto sexual, lo que te mencionaba, actos sexuales con menores de 14 años, acceso carnal abusivo, con menores de 14 años, acceso carnal violento, acto sexual violento, acoso sexual, y las demás como que tenemos referenciadas, digamos que no son tan repetitivas como inducción a la prostitución, estímulo a prostitución de menores, pornografía con menores, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Digamos que eso se presentan en menor cantidad, pero el top 3 de conductas son actos sexuales con menores de 14 años y acceso carnal abusivo con menores de 14 años y acceso carnal violento. Esos son como el top 3 de cosas. Y tanto para el tema de delitos sexuales como para violencia intrafamiliar, los tres principales territorios donde se presentan estos casos son Bogotá, Antioquia y Valle. La pregunta es si existe algo que esté aumentando por encima de la media, si existe alguna, o por el otro lado, algún tipo de reducción que se pueda considerar de alguna manera un progreso. En materia de progresos no hay progreso, como dicen, de verdad. O sea, la cifra de disminución de los feminicidios, pues sí, o sea, 10%, digamos, como es una cifra importante, pero ya si la evaluamos, pues a la luz de todos estos factores que mencionábamos del subregistro, pues claro, nos hace dudar bastante, ¿no? Sobre los picos de los delitos, nosotros sí nos damos cuenta que en enero siempre se cometen más delitos de los tres, no mentiras, de los tres tipos, no, de feminicidios siempre enero tiene un pico. En el 2021, por ejemplo, tuvo 33 y en el 2022 32, ¿sí? Y hay un segundo pico en agosto y a final de año entre octubre y noviembre. Eso sobre feminicidios. Sobre violencia intrafamiliar, que era algo que tú estabas preguntando con el tema de Medellín, ahí podemos hacer una pequeña relación, y es que nosotros, lo puedes ver en el informe, tenemos en el tableau que presentamos un cuadrito que diferencia los casos por día y hora, ¿sí? Y tenemos muy claramente el mapa donde todos los días de la semana a las 0 horas es el pico de violencia intrafamiliar, ¿sí? De lunes a domingo a la medianoche. Así que pues eso lo podemos entrar pues a relacionar como con todos los temas de fiestas, entretenimiento, consumo de alcohol, etcétera. María Juliana, por último, ¿qué cree usted? ¿O existe algún tipo de diagnóstico acerca de qué se puede hacer, qué podemos hacer o qué estrategias se pueden implementar desde el Estado o desde las organizaciones, desde el sistema judicial? ¿Quién y cómo se puede hacer para, no sé si ponerle un tanto quieto, pero sí al menos empezar a amortiguar un poco el impacto de estas violencias o reducirlas, obviamente, de manera sensible? Sí, yo creo que en primer lugar se tiene que trascender esa prevención que está orientada casi que exclusivamente a la víctima, ¿sí? Y se tiene que empezar a abordar la prevención desde cómo vamos a transformar esos tipos de masculinidad dominante que llevan a la reproducción de todas estas violencias y también a la estigmatización de las víctimas. Eso por un lado, ¿sí? Y por otro lado, creo que carecemos de articulación institucional eficiente, ¿sí? Para lograr garantizar no solamente la prevención, sino que ya cuando estos casos suceden, que las víctimas puedan tener acceso a justicia de manera eficiente, ¿sí? Y que se aborde el asunto de las violencias de género como algo estructural, ¿sí? Y no como como una de las ramitas de los asuntos de convivencia, ¿sí? Esto es algo estructural, es una de los grandes propósitos por los que ha abogado el feminismo. Por supuesto, no es el único, pero pues siempre desde el feminismo hablamos de una transformación que es estructural, que es sistémica, ¿sí? Que no se refiere solamente pues a pequeñas acciones, sino a pensarnos realmente como sociedad, transformar la manera en que nos entendemos pues entre todos los individuos. Eso tiene que ser así, ¿sí? Y pues hay unas claridades sobre estos tres delitos: violencia intrafamiliar, delitos sexuales, bueno, feminicidios es una obviedad, pero la mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres, ¿sí? Y eso es supremamente diciente, ¿sí? El 72%, casi 73% de las víctimas tanto de violencia intrafamiliar como delitos sexuales son mujeres, y pues eso hay que seguir
abordándolo como lo es, como una emergencia, ¿sí? No es un asunto de los movimientos feministas porque sí, sino que nosotras estamos abogando por estos temas porque realmente sentimos que el contexto social pues no da más, de verdad no da más. Pues María Juliana, muchísimas gracias. Obviamente es triste dejar el tema en una nota tan baja, pero me parece que es perfectamente elocuente y coherente con el estado de las cosas actual. Y pues nada, le agradezco muchísimo. Nosotros vamos a poner el enlace al informe dentro de las notas del episodio y sabe también que pares y pues obviamente todos estos temas tienen la puerta abierta en Capital Político. Muchísimas gracias. A ti, Santiago, muchas gracias y de pronto, pues no sé, como dices, como para no dejarlo en una nota como tan baja, a mí sí me parece muy, muy valioso que pues hace unos años nosotros no estábamos hablando de las violencias basadas en género como lo hacemos actualmente, ¿sí? Y por lo menos la visibilización, el crear conciencia, el ponerlo en las mesas de discusión, me parece que es un avance gigantesco, ¿sí? Ya sea para encontrarnos los que estamos a favor, en contra, los que decimos sí, apoyemos el feminismo, los que no, lo que sea, es un tema que hace unos años nosotros simplemente no tratábamos. Entonces me parece que hemos avanzado mucho en los últimos años y vamos a seguir avanzando. No es un asunto de que no tengamos solución. Sí, seguramente es un reto que nos vamos a demorar muchísimo tiempo en abordar y vamos a tener que transformarnos como sociedad, pero pues es un proceso lento y los cambios de comportamiento en las sociedades pues toman mucho tiempo. Entonces pues ahí vamos, es un proceso. Bueno, de acuerdo y gracias. Gracias por subirle la nota un poco a este cierre de episodio. Muchísimas gracias, María Juliana. Vale, Santiago, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden por favor que todo lo que pasa en Capital Sonoro, que es bastante, pasa gracias al trabajo incansable de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, no tienen que financiarnos, no tenemos un programa de patronaje, mecenazgo, suscripciones, Baki, nada por el estilo. Lo único que les pedimos es que, habiendo utilizado ese dinero que nos querían dar para un proyecto independiente que verdaderamente lo necesite, por favor, nos recomienden y nos comenten y ojalá nos califiquen. Si la plataforma en donde ustedes oyen Capital Político tiene la posibilidad de calificar el podcast, ojalá nos den una calificación, ojalá una calificación buena. De esa manera vamos a hacer crecer la comunidad y la conversación en torno a los contenidos de Capital Sonoro. Muchísimas gracias y nos oímos en el próximo episodio. Capital Sonoro.